Hemos terminado. Bueno, chicos, falta. Este tema es importante y de ahí sigue trauma y córnea, que son bastante menos importantes. Quiero terminar bien retina y en los últimos dos corremos, nos vemos en 5 minutos. Eso no hay mucho que hacer. Los exámenes auxiliares es el campo visual y el OCT. ¿Ya? La presión ocular normal es 21 o menos, puede ser 16, 17, 18, 19, 20 o hasta 21. A partir de 22 para arriba ya es alto. Las diferencias entre un glaucoma agudo y un glaucoma crónico es el tiempo de evolución. Crónico te hace ver de meses, años. ¿Ya? El agudo es que se presentó de inmediato. ¿Ya? En un glaucoma crónico, el ojo puede estar ectoscópicamente normal en el crónico, pero el paciente sí tiene presión alta, el paciente sí tiene daño al nervio y el paciente sí tiene alteración de las pruebas funcionales. ¿Ya? En cambio, en el ángulo cerrado, que es crónico, también puede tener exactamente lo mismo, el ojo normal, solamente la única diferencia es que su ángulo, el ángulo iridocorneal es estrecho. Entonces, hay un típico de cierre angular agudo. Esa persona que tiene ángulo estrecho, ¿ya? Puede cerrar su ángulo y de repente ahí nomás desarrollar un glaucoma. La presión sube mucho, de repente 50, 60, y en días o en horas incluso, el nervio óptico se daña muy pronto. En horas, en un día ya el nervio óptico dañado a totalidad. Eso es un agudo. Y eso es lo que sí preguntan mucho. El COVID, no, no se ha visto esa relación. Entre COVID y glaucoma agudo no tiene nada que ver. Lo que produce COVID es una conjuntivitis típica viral, algo así, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el glaucoma. Bueno, sigo, chicos, ¿no? Acá. Lo importante en este punto de retina, hipertensión y mancha rojo cereza. La primera te habla un caso clínico donde dice, según la clasificación de Kate Wegener, si tengo cruces patológicos, si tengo hemorragias y si tengo edema de papila, ¿cuál es mi clasificación para retinopatía hipertensiva? Es un estadio o clasificación 4. Ahorita lo vemos por qué. Y en un paciente de 70 años, pérdida de visión súbita, ¿ya? Y encontramos una mancha rojo cereza, es una obstrucción de la arteria central de la retina. ¿Ya? Eso de la mancha rojo cereza se explica por la vascularización que tiene el doble componente, ¿no? La parte interna por la arteria central de la retina y la parte externa por la coroide. Bueno, entonces cuando hablamos de fisiopatología retinal, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la retina, que es toda la parte sesgadita, acá todo, hay vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos, que son arteriolas y capilares, normalmente los capilares tienen este envoltorio, como que está envolviendo el capilar, que se llaman los pericitos. Los pericitos cumplen una función, digamos, de envoltorio de lo que es el vaso y a la vez está contiguo al endotelio que está en el mismo vaso capilar. Entonces, esa función de protección ayuda a que el vaso capilar no sea permeable y que no haya fuga de contenido de elementos formes de la sangre al tejido retinal que está al costado. Entonces, normalmente cuando está completo y está envolviéndolo está bien. Sin embargo, altos grados eh, de glicemia van haciendo alteraciones a este nivel de tal manera de que eh, reacciones que dañan las estructuras del pericito y van muriendo los pericitos. Entonces, cuando mueren los pericitos, pierden esa cubierta los capilares y los capilares pierden esa, esa barrera para que no salgan los elementos formes. Entonces se vuelve más permeable y empiezan a salir exudados serios, así como una especie de cera derretida a nivel de la retina. O puede haber también exudados hemorrágicos, 3 exudados hemorrágicos, ¿no? O el 2, acá dije que eran exudados serios. El 1 es la pérdida del pericito, ¿no? El pericito es la estructura ahí que pericito. Y el endotelio se vuelve más filtrable, es por eso que empiezan a aparecer estos elementos formes de la sangre, pero también se vuelve más débil y se forman estas dilataciones, que son los microaneurismas. Los microaneurismas son dilataciones que son paredes más débiles, pero también se forman trombos a este nivel. Se coagula, se trombosa este microaneurisma y hace de que alrededor el tejido retinal que está circundante empiece a entrar en isquemia retinal, ¿no? Microaneurismas, y acá se da trombosis, trombos, y entra en un problema de una isquemia retinal. Y esa isquemia retinal, si se dan cuenta, es una secuencia de eventos. Esa isquemia retinal hace la liberación de factores de crecimiento endotelial vascular, que son los factor growing, no, factores de crecimiento endotelial vascular. Son de las siglas en inglés. Claro, el vascular endotelial growing factor, que hace de que empiecen a formarse vasos o neovasos que intentan un poco dar más
oxigenación o nutrir la retina de esta isquemia. El problema es que estos vasos suelen ser muy frágiles y friables y se rompen, ¿no? Entonces se forman neovasos, pero esos vasos empiezan a romperse y producen sangrado, ¿no? Hemorragias. O sea, esas hemorragias ya son retinales. Entonces, el interés de defenderse de la hipoxia, la retina, al fin y al cabo se termina haciendo más daño. Entonces, estos son ejemplos de algunos tipos de lesiones o defectos que podemos encontrar. Y entonces, cuando vemos un fondo de ojos, podemos encontrar que ese aumento de la permeabilidad de la pared del vaso capilar hace de que se formen microaneurismas, que son como especie de dilataciones muy pequeñas a nivel del vaso, pero también se forman exudados hemorrágicos, sea hemorragias puntiformes por aquí y por allá. Pero también puede haber exudados blandos, algodonosos, ya que nos indica que hay isquemia a ese nivel. Son pérdida de capa de fibras nerviosas a raíz de la isquemia. Se forman este tipo de infiltrados algodonosos. ¿Ya? Estos son cambios que buscan, que pueden ser reversibles en algún sentido mientras haya un control metabólico, cambio de estilo de vida. En cambio, esto es una estadificación de la retinopatía diabética preproliferativa, es decir, sin neovasos, solamente exudados pequeños y no hay mayor problema. En cambio, las formas proliferativas, como están acá, la alteración proliferativa de neovasos, se empiezan a formarse estos neovasos que empiezan a sangrar y producir hemorragias subhialoideas como la que vemos acá, o peor aún, esa hemorragia hace de que se generen bandas de tracción vitreoretinal, es decir, se forma como una especie de jaloneo de la retina que la empiezan a levantar como una carpa. La levantan la retina, la desprenden de la coroides o del EPR y se ve esto, ¿no? Áreas donde ya no está aplicada la retina y áreas donde está muy sangrante. Entonces es un problema. Entonces a este nivel, cuando ya hay no vasos, hay sangre, los tratamientos son más invasivos con fotocoagulación. Hay que quemar esos vasos para prevenir que se rompan y sangren. O hay que dar anti-VEGF, que es los factores que buscan disminuir esos neovasos para que no sangren más. Con respecto a la hipertensión, tenemos la clasificación de Kate-Wegener, 1, 2, 3, 4. Lo típico acá es lo del estrechamiento arteriolar, estrechamiento de los vasos o arteriolar. 2, lo típico acá son los cruces patológicos, son por ejemplo este de acá, es como la arteria cruza la vena y la aplasta, acá también. 3 son los exudados hemorrágicos, y 4, te das cuenta que el nervio óptico ya no se ve, hay un edema de disco, ¿ya? Edema de papila. Entonces, lo que me dice la clasificación es que mientras haya el signo de peor pronóstico, esa es la clasificación. Me dicen cruces, si en un caso clínico hay cruces y edema de papila, por ende es 4. Si en un caso clínico hay cruces y exudados hemorrágicos, el estadio es 3. ¿Ok? Con respecto a la retinopatía diabética, aquí solamente para ver la diferencia de lo que les estaba mencionando. Cuando no hay retinopatía, pues no hay nada acá en la evaluación de fondo ojo, está normal, como un fondo ojo sin problemas. En la retinopatía diabética no proliferativa no hay neovasos, son estos 3 de acá. No hay neovasos, pero ya hay signos de repente de microaneurismas, exudados, hemorragias, venas empiezan a dilatar, se forman como forma de salchicha. Sin embargo, en las formas proliferativas, acá sí hay neovasos. Por ejemplo, acá puede ser sin características de alto riesgo, sin CAR, o puede ser, perdón, con características de alto riesgo. Entonces, cuando hay características de alto riesgo, quiere decir que sin características de alto riesgo es que solamente hay neovasos. Es decir, los neovasos ya nos están mirando y nos están diciendo ya estamos a punto de romperlos. Pero no hay sangrado. Sin embargo, cuando ya hay características de alto riesgo, CAR, características de alto riesgo, ya sangró. ¿Ya? Los distintos tipos de sangrado. Entonces ahí el manejo cambia un poco, porque estos acá hacen bandas de tracción y el desprendimiento de la retina traccional. Y el edema de papila, que son estos exudados blanquecinos que se forman a nivel de la mácula, perdón, este es el edema de mácula, los exudados duros a este nivel, se forma una estrella macular y es una de las principales causas de disminución de la agudeza visual en un paciente diabético. Es decir, un paciente diabético de mediana evolución de años, de repente empieza a ver que empieza a bajar su visión, lo primero que voy a pensar es un edema de mácula. ¿Okay? El edema de mácula puede aparecer en cualquier momento, no necesariamente tiene que haber retinopatía diabética proliferativa para que haya edema de mácula, no. Puede aparecer edema de mácula como primer signo. Con respecto a los desprendimientos de retina, tenemos que, el primero que el tipo es el reumatógeno, ¿ya? Se forma un desprendimiento entre lo que es una capa específica de la retina que se llama EPR y el resto de capas que es la retina neurosensorial, donde están el resto de capas. Se despega, pero se despega porque en un inicio hay un desgarro retinal, hay un agujerito por donde puede entrar sangre o líquido. Y si entra esta sangre o líquido, empieza a disecar la retina. Por ejemplo, acá se ha desprendido por acá y por acá. Entonces se ve el desprendimiento, se ve levantado. Y esa zona se empieza a ver como un escotoma, es decir, no se ve por esa área de retina desprendida. Los factores de riesgo, los miopes altos, los antecedentes familiares de desprendimientos de retina, para citar los principales casos, ¿no? Familiares. El desprendimiento de retina traccional es como lo que vimos en un momento, en una retinopatía diabética avanzada que sangró. Empieza a generar esas bandas de tracción que me jalonean la retina y la intentan desprender, pero la levantan como una carpa, literal, pero no hay una zona de desgarro. ¿Okay? En cambio, en el desprendimiento de retina tipo seroso es una alteración del EPR. El EPR tiene una función, ¿no? El EPR es una capa de la retina que me ayuda a sacar líquido de la retina. Lo que pasa ahí es que cuando
El EPR falla por alguna razón, ya no hay quien saque ese líquido y el líquido empieza a ingresar y se separa la parte del EPR con el resto de la retina neurosensorial y se ve acá como está acá en la imagen. Se ve medio levantado. Y eso puede traer trastornos. Entonces eso puede revertir solo con gotas AINES a nivel posterior. Los dos primeros casos son quirúrgicos. Aquí a nivel de la obstrucción de la arteria central de la retina, tiene que ver mucho con lo que estábamos mencionando antes, de que la etiopatogenia está en relación a un émbolo o una placa de ateroma, forman estas placas que cierran un vaso arterial y la retina que está irrigada por ese vaso se queda hipóxica y se muere, ¿no? Entonces, cuando la obstrucción se da a nivel del centro, de la entrada de la arteria central de la retina y no de una de sus ramas, puede producir una isquemia o necrosis de toda el área que corresponde a su irrigación, ¿ya? Como dijimos, la arteria se desdobla tanto para arriba como para abajo y nutre los dos tercios interiores, pero sin embargo el tercio exterior es nutrida por la coroides. Sin embargo, esta área de acá, la parte central, que es la mácula, ¿ya? Esta parte central que es más brillante, todo esto es la mácula y la parte central que es la fovea, es nutrida por la coroides. Entonces, cuando todo se vuelve isquémico, todo se vuelve blanco, como acá está, blanco, 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 pero la parte de la fovea, la parte del centro, se ve todavía más oscurita. ¿Por qué? Porque todavía sigue teniendo un poquito de irrigación de la coroides. Por eso que todavía mantiene un poco el color. Pero igual, el pronóstico en estos casos es un descenso de la agudeza visual muy brusco que normalmente o difícilmente se revierte. Es un caso bien triste porque no hay buen tratamiento, no hay un tratamiento que nos dé la solución de este problema, ¿ya? Suele ser irreversible, algunos revierten, ¿no? En la medida que se obstruye esto, pero es bastante complicado porque muy rápidamente esto entra en hipoxia y la retina se daña. En cambio, la obstrucción de la arteria se da por un mecanismo de que la arteria y la vena comparten una túnica que es la túnica adventicia, ¿no? Entonces, esta túnica adventicia. Entonces, esta túnica al compartirla puede hacer que en algún momento haya una compresión venosa. Compresión venosa. Y esto hace de que aumente la presión vascular, esto hace de que haya congestión vascular, esto hace de que haya una pérdida de endotelio capilar, ay, perdón, hay una pérdida de endotelio capilar, o vascular en este caso, perdón, y se forman, hay unas trombosis, ¿no? Hay trombosis y oclusión, entonces eso hace de que la retina entre en hipoxia, ¿ya? Y esa hipoxia empeora más la pérdida de endotelio. Entonces, el endotelio también cumple una función en la permeabilidad vascular retinal. Entonces, si se pierde el endotelio, simplemente hay más extravasación, como lo que hablamos hace un momento en retinopatía diabética. Se pierde el pericito, se daña el endotelio y empieza a filtrar líquido. Y entonces hay extravasación. Uy, perdón. Tengo que... perdí la diapo. Acá. Tengo un segundo, ¿eh? He perdido la diapo. Y no puedo regresar. Tengo que dejar de compartir. Haz clic con el puntero. No, pero... Bien, disculpen. Entonces, las degeneraciones maculares son tipo de lesiones o defectos que están en la mácula, ¿ya? Entonces, rápidamente podemos presentar esta sintomatología, esta clínica, ¿ya? Metamorfosias, dimorfoxias, discromatoxias, deslumbramientos, es decir, visión de luces, alteración de las formas, ¿ya? Eso se puede deber a membranas epirretinales que están en la superficie de la retina, que hace que la distorsionen, o estos a nivel de quistes o edema a nivel de la mácula, ven esto blanquecino, se ve como quistes a nivel de la retina, o este agujerito que está acá, y me hace, me hace ver en la tomografía de que hay un agujero a nivel de la mácula. Son algunos de los tipos de alteraciones que se dan estrictamente a nivel de la mácula y me generan daño a este nivel. O desprendimientos serosos, como mencionamos hace un momento. Entonces, hay dos tipos de degeneración macular relacionada a la edad, una forma húmeda y una forma sudativa, una forma seca y una forma húmeda.
Entonces, acá cuando nosotros hablamos de la forma seca, es una forma más frecuente de degeneración macular relacionada a la edad, ¿ya? Entonces, esto representa más o menos un 90% de los casos en comparación con la húmeda, ¿ya? La frecuencia aquí, en este caso, la frecuencia es aproximadamente menos frecuente, es menor, es más o menos un 10% de los casos. Lo característico acá es que hay la formación de unas drusas que se ubican en la mácula, es decir, son estas lesiones aquí pequeñas y confluentes, o que con el tiempo se van juntando todas y van a formar una gran atrofia geográfica. Entonces, eso va a producir una lesión a nivel de la mácula y va a disminuir que el ojo pueda ver a nivel del centro, pero sigue viendo periféricamente, ¿no? El tratamiento acá, bueno, que la verdad que no tiene mucho éxito, pero se dan vitaminas, que son la luteína y la zeaxantina. Esa luteína es una vitamina que podría enlentecer, pero la verdad que solamente un 10% se beneficia de ella, enlentece la progresión, pero no hay una curación como tal. Suele ser de un crecimiento más lento y benigno. ¿Ya? En comparación a la forma húmeda, ¿qué está pasando acá? Se forman neovasos. Y los neovasos hacen de que la, la puedan sangrar. Igualito que en la retinopatía diabética puedan sangrar y producen más daño y deterioran la retina, la mácula muy rápidamente. Acá los tratamientos son los antiangiogénicos, los anti-VEGF. ¿Ya? Esto ayuda a regresionar esos vasos y previene de que sangre. Y si ya sangró un poquito, si no hay mucho, puedes dar también ese anti-VEGF y también regresiona un poquito el sangrado. Si ya sangró mucho, van para cirugía. ¿Okay? Pueden producir esta distorsión. Como está a nivel de la mácula, se distorsionan las líneas. Es una forma indirecta de que el paciente nos puede ver. Si le pones una cantidad de rayas rectas, él te dice, lo veo así distorsionado, doctor, porque el área central por donde él ve, lo ve distorsionado. Entonces esto lo vamos a llenar. No, mire chicos, ya excedimos el tiempo. La doctora Alvarado ahorita está por entrar a la clase y quedan 2 temas más. Los puedo hacer en 3 minutos cada una, creo 5, pero no puedo ya responder preguntas porque si no, no acabo. Salvo que lo deje ahí nomás, ¿no? Como ustedes gustan. La pérdida de pericitos y aumento de la permeabilidad capilar, esto aumenta lo que es la filtración de elementos formes de la sangre, ¿no? Entonces da lo que es la retinopatía en general, puede ser diabética, hipertensiva. Esa es la causa porque empieza a filtrar más elementos formes. Si me dicen que hay una retinopatía hipertensiva y hay cruces patológicos, esta es una clasificación 2. Si me dicen que hay hipertensión y exudados, que esa es una clasificación 3. Si me dicen que es un primer signo de retinopatía diabética, primer signo son los microneurismas, ¿no? Lo más típico que el primer signo, microaneurismas. ¿Ya? Esto es lo primero que se forma, pero no hay ninguna sintomatología. Uno puede tener 1, 2, 3, 10 microaneurismas y están normal. Retinopatía diabética y exudados. Esta es una retinopatía diabética no proliferativa. No proliferativa porque no me dice que hay neovasos. Pero si me dice que hay retinopatía diabética y hay neovasos, eso es una retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? La diferencia entre no proliferativa y proliferativa es neovasos, proliferación, el mismo nombre lo dice, ¿ya? Los exudados duros a nivel de la mácula es el edema macular. La mancha rojo cereza es una obstrucción de la arteria central de la retina. Y pérdida de la visión, más exudados en llamas, es una obstrucción venosa. Esos exudados en llama son exudados que se forman siguiendo las fibras, la capa de fibras nerviosas de la retina. Es decir, acá está el nervio, acá está la mácula, y se acuerdan que hablamos de haz papilomacular, haces arciformes, ya. Lo mismo pasa, pero con sangrado, es decir, el sangrado se da en este plano, de tal manera que el sangrado se ve así, como que en llamas, se ve así, siguiendo esas líneas de esa distribución de esas fibras. Por eso le llaman exudados en llamas. Eso es típico de la obstrucción venosa. Los flashcards lo pueden ustedes responder, chicos.